Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Zabala Camacho, alumno de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales. Bueno, en esta ocasión les hablaré acerca de temas de la asignatura Relaciones Económicas Internacionales, comenzando con la dinámica mundial a partir de la década de los 80. La dinámica económica a partir de esta década no fue de manera fácil, ya que como sabemos la economía mundial comienza a ser más activa a partir del derrocamiento del comunismo y junto con esta el desmembramiento de la URSS y aparte de la caída del muro de Berlín. Con los anteriores acontecimientos se da el florecimiento del capitalismo con mayor ímpetu, además de la globalización, esta última gracias a los avances tecnológicos. Pero ¿cuándo se da la dinámica económica mundial? Esta es a partir de la década de los 80, donde la Guerra Fría fue uno de los hechos mundiales más relevantes que tenían al mundo con incertidumbre, puesto que se veían implícitas las dos grandes potencias que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el mejor librado de esta disputa ideológica fue Estados Unidos. Claro que han existido ciclos en la economía mundial. Uno de estos fue a partir de 1870, cuando se comenzó la mundialización con la difusión de la gran industria y la organización de la División Internacional del Trabajo. No obstante, solo países como la Gran Bretaña y Francia fueron quienes aumentaron su PIB de una manera importante. En la Primera Guerra Mundial, como en toda lucha, existe un vencedor y un perdedor. Los Estados Unidos daban síntomas de querer ser una potencia económica mundial, pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que vislumbraría como una potencia junto con la hoy extinta URSS. Ahora hablemos acerca de la Guerra Fría en la economía mundial. Al término de la Segunda Guerra Mundial surgen dos potencias, por un lado el comunismo, que es liderado por la URSS, y por el otro el capitalismo, por los Estados Unidos. Dicho antagonismo dio principio a una lucha por la supremacía mundial ante ambas potencias. Pero no surge un confrontamiento directo, sino que se da de una manera diferente. Por un lado apoyando la URSS a la expansión del comunismo y por el otro Estados Unidos apoyando al capitalismo, por lo que comienza una guerra armamentista por querer ser la única potencia mundial. Con estos hechos la economía mundial entra en una pausa, ya que existía la incertidumbre de una posible guerra entre dichas potencias, por lo que las relaciones internacionales se ven afectadas severamente. Sin embargo, Estados Unidos se adapta mejor a los acontecimientos mundiales, con una política que aumentaba su poderío frente a la URSS. Este último iba en declive, a pesar de las políticas implementadas por Gorbachev, llegando al desmembramiento en 1991. Para América Latina ha sido difícil entrar a la globalización, ya que no se cuenta con la suficiente tecnología para poder competir con un mercado global. Además de tambalearse el Acuerdo Transpacífico y el Acuerdo de Comercio de Inversión Transatlántico, y no olvidemos el TLCAN, que estuvo a punto de no ser renegociado por parte de Estados Unidos. La globalización para América Latina ha traído ciertas desventajas a estos países, ya que solo han podido ser proveedores de materias primas. Sin embargo, han logrado acuerdos con la Unión Europea y con Estados Unidos, aunque países como Venezuela y Cuba han quedado fuera de la llamada globalización. A lo contrario de esos dos últimos países, México y Brasil son los que han salido con mejores beneficios en América Latina. Pero ¿existe una crisis de globalización o crisis de hegemonía? Bueno, tras el paso de la crisis económica global y el ciclo favorable de las materias primas, América Latina entra con mayor ímpetu a la globalización. Pero con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, corren riesgo los tratados de libre comercio, tales como el TPP y el TTIP, ya que Trump implementa un nacionalismo de extrema derecha. Además, no cree en la internacionalización, lo que lleva a una incertidumbre con América Latina, puesto que Estados Unidos es un país hegemónico y del cual dependen varios países para el crecimiento de su economía. La globalización ha tenido sus puntos buenos y malos, pero podemos decir que la globalización ha traído consecuencias más malas que buenas, ya que empeoró la distribución de la riqueza a escala global, en particular de los países avanzados. La crisis mundial trae como consecuencia la disputa por la hegemonía capitalista. De aquí la pregunta:
¿Era necesaria la Guerra Fría? Podemos decir que en realidad hacía falta dicha guerra, ya que se necesitaba romper con la bipolaridad y dar el aumento a la transnacionalización de la economía capitalista. Sabemos que los Estados Unidos tienen el mejor PIB del mundo. Esto de alguna forma ayuda a las exportaciones de capitales y transnacionalización de la economía mundial. Esto debe ser balanceado a través de los factores diplomáticos, ideológicos y militares. Estados Unidos se ha convertido en el dominador en cuestión monetaria sobre el sistema mundial. Ya sea con divisas o con bonos, es el único país en el mundo con condiciones de imponer su dominación económica. Esto a partir de la imposición del dólar como moneda mundial. A pesar del surgimiento del euro como moneda de competencia frente al dólar, no ha podido lograr su objetivo. Y si le sumamos a eso el Brexit, y con lo cual ha perdido poder, no será posible quitar el dólar como moneda hegemónica. Los placeres que gozan los Estados Unidos por ser una potencia mundial no la gozan otros países como Venezuela, que son anticapitalistas. Por parte del país potencia se da un bloqueo comercial en contra del país tercermundista, dejando a la deriva a su economía y sufriendo la devaluación de su moneda. Otro tema que tenemos también son las tendencias económicas mundiales, la globalización y liberación económica. En el siglo XXI se enfrentan grandes problemas y uno de los principales es el calentamiento global, por lo que tenemos que saber qué nuevos retos traerá a las industrias y qué se harán para cambiar tal dilema. Además, la problemática de la sobreexplotación de los recursos naturales no renovables y cuáles serán las posibles alternativas. Científicos del mundo predicen que de no tomar una acción que revierta cierto problema, en un futuro no muy lejano se tendrá el problema del agua en la mayoría del planeta, con lo que también existirá el alza de los precios en los alimentos. Estamos ante un desequilibrio mundial, en donde se puede ver cómo la India está en camino de ser el país más poblado del mundo, China, que ya es ahora la fábrica del mundo, y Estados Unidos se sigue reafirmando como el país más rico. Son muchos problemas que se afrontan hoy en día, en un mundo cada vez más desigual, en donde encontramos que hay más población padeciendo de obesidad que de hambre. Un mundo en donde cada vez envejece más y hay menos jóvenes. Esto se debe a que las mujeres tienen mejores oportunidades, además de sus preferencias hacia una mejor economía. Los problemas que enfrentamos hoy en día es también la rapidez con que se consumen los recursos naturales. Esto se debe a que países en vías de desarrollo, como los ya desarrollados, en su afán por el crecimiento económico, destruyen a su paso los recursos que no son renovables. Esto conlleva a que el agua y los alimentos se vuelvan cada vez más escasos. Problemas como lo son el terrorismo, el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, el envejecimiento de la población, la obesidad en el mundo y los estados fallidos, además de la falta de un liderazgo político global, son los desafíos a los que nos enfrentamos en el pleno comienzo del siglo XXI. Existen también las economías globales ya más desequilibradas. Se puede decir que el pasado siglo XX y ahora el siglo XXI se da bajo el fin de la Guerra Fría, reafirmando a Estados Unidos como la única potencia mundial. Con esto el capitalismo crece aún más y la globalización toma aún más fuerza. El desarrollo tecnológico ayuda a que no solo sean los países desarrollados a los que tengan oportunidades de crecer aún más, sino que también los países en vías de desarrollo aprovechen las oportunidades de una globalización con mayor tecnología y con una desregulación cada vez mayor. Con la globalización, las expectativas de una mejor vida en el mundo eran grandes. Al desregular las fronteras para la entrada y salida de mercancías, hacían del mundo un solo mercado. Sin embargo, esto no fue así, ya que las crisis económicas y financieras mundiales derivadas de la caída del mercado americano de hipotecas de alto riesgo trajo la gran recesión, a lo que solo los países en vías de desarrollo fueron los únicos en los que soportaron la tal crisis. La crisis de los Estados Unidos que se vivió en el año de 2007 no solo afectó al propio Estados Unidos, sino que también hubo una propagación a nivel mundial.
ya que al estar interconectadas las economías una con otras y principalmente con los Estados Unidos, se da este efecto dominó, a diferencia de otras crisis, las cuales solo afectaban a unos cuantos. La crisis del 2007 tuvo repercusiones a nivel global. Fueron los países emergentes quienes más soportaron la crisis del 2007, ya que la caída del precio de sus productos fue temporal. Además, no fueron parte del problema, sino más bien formaron parte de la solución, en donde fueron suministradores de capital a las economías desarrolladas. Esto a través de flujos de inversión directas o de cartera. Los cambios en la distribución del poder económico mundial. Las crisis en las economías de alta renta de Europa, Japón y los Estados Unidos, al igual que las altas tasas de crecimiento de las economías emergentes, han provocado la aceleración de la distribución del poder económico financiero a nivel global. Las proyecciones indican que en un futuro no muy lejano, China será la mayor economía del mundo, seguida por los Estados Unidos, India, Brasil y Japón. China ha pasado de no invertir prácticamente nada en inversión directa a ser el segundo inversor mundial. De seguir así, China podría convertirse en el líder mundial en alta tecnología, como la eólica. También Brasil lidera el mundo de la tecnología para la agricultura tropical, biocarburantes y extracción del petróleo del fondo del mar. Una nueva demografía en el mundo. En el siglo XXI nos encontramos con cambios demográficos que reformarán la economía y la sociedad de los países del mundo. El envejecimiento de la población, el desplazamiento del campo de la ciudad, la migración internacional, la caída de las tasas de nacionalidad y la epidemia de la obesidad son algunos retos que también plantean oportunidades. Aunque la pobreza ha estado disminuyendo gracias al crecimiento económico de los países emergentes, también es cierto que en países desarrollados y en vías de desarrollo ha aumentado. La desigualdad y la pobreza no son lo mismo. Muchas personas opinan que van de la mano, pero a decir verdad están equivocados. Un ejemplo de esto es lo que actualmente vivimos, en donde encontramos a un mundo con menos pobreza, pero en donde existe una mayor desigualdad. ¿Y qué ha pasado con la conciencia del medio ambiente? Bueno, al principio del siglo XXI existía la perspectiva de que recursos naturales eran para siempre, pero sin embargo poco a poco cayeron en cuenta de que la verdad no es así. Por lo que se firma el protocolo de Kioto en 2001, en donde se imponen una serie de límites a las emisiones de gases de efecto invernadero. El caso del calentamiento global ayuda a comprender las causas de la degradación que hacemos al medio ambiente. Los fenómenos naturales son con más fuerza. Aunado a lo anterior, el aumento del nivel del mar es otro gran problema, y esto se debe al calentamiento global, puesto que los polos se están derritiendo. Es a partir de la revolución industrial que el medio ambiente comienza a tener su mayor deterioro, el cual no ha parado hasta el día de hoy, sino al contrario, ha aumentado. El crear conciencia en cada individuo sería una forma de combatir el calentamiento global, ya que si se estimula a la población a trasladarse en bicicleta y no en automóvil, sería de gran ayuda para el planeta, ya que los automóviles son una de las fuentes de los gases de efecto invernadero. Claro que existen más cosas por hacer, una de las cuales están en los mismos hogares. Otros problemas aunados a los ya mencionados son el agua y los alimentos, ya que las sequías y las hambrunas han sido un problema de toda la vida. En las crisis agrícolas conlleva aumentos de los precios, por lo que también se da un aumento en la pobreza en zonas urbanas. El calentamiento global tiene efectos sobre cosechas en el mundo al existir sequías o, en casos contrarios, inundaciones. Se perderían miles de kilómetros de cosechas, por lo que se daría un aumento de precios, afectando principalmente a la población más pobre. El agua también es un caso importante, ya que a pesar de que es un recurso natural renovable, es importante el saber distribuirlo, pues en muchas partes del mundo no se cuenta con agua potable, y en los lugares que existe suficiente abastecimiento se desperdicia. A medida que las industrias aumentan, disminuye el agua para la población, por lo que es de suma importancia el saber cuidarla. Bueno, las potencias mundiales
del siglo XXI. En la gran parte del siglo XIX, el Reino Unido y Estados Unidos en el siglo XX dominaron por ser economías fuertes. Los números apuntan a que el siglo XIX China sería la próxima potencia económica. India es una economía emergente en la cual existen aún muchos problemas, uno de los cuales es el constante aumento de su población. Aún así se encuentra dentro de las potencias emergentes. Para finalizar, decimos que en el siglo XXI la India se convertirá en el país con mayor población, China con sería la mayor economía en términos de producción y Estados Unidos el más rico entre las más grandes economías. Gracias al capitalismo se ha llevado una desculturalización, es decir, en países como que existe una ley islámica, ya se escuchan canciones francesas o inglesas. El capitalismo es un desestabilizador del nacionalismo. Es por eso que muchos grupos están en contra del mismo. Tras la caída del muro de Berlín y tras muchos años de enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la extinta URSS, en 1989 se da por fin la caída del muro de Berlín, aquel que había dividido a familias y en el que John F. Kennedy y Ronald Reagan estaban en total desacuerdo, puesto que significaba el totalitarismo soviético e impediría el libre tránsito de las personas y con esto cerrar las puertas de la libertad. La decadencia del nacionalismo, esta fue a partir de la caída del muro de Berlín, en que los nacionalismos iban en decadencia ante el dominio de la globalización, no solo en la economía, sino que también en la cultura, ya que la moda y los usos de los países capitalistas se colocaron en un umbral de los estados. El capitalismo llegó a convertirse en una ideología, gracias a la globalización económica que imponía en forma de ver y entender al mundo, así como unas reglas que parecían constituir la única opción para el mundo, sobre todo tras la caída del comunismo. Con la caída del comunismo se impone el capitalismo, generándose la globalización con la cual se liberaliza el mercado y se reducen aranceles a las importaciones. También se dan nuevas reformas estructurales y nuevos acuerdos comerciales regionales, bilaterales o multilaterales, que se presentan como el camino de la praxis y de la modernización. El nacionalismo mexicano no puede ser que olvide la dimensión universal de los valores humanos. El afirmar que la emergencia de los nacionalismos son el símbolo más claro de la era de la globalización es una forma radical y poco madura de observar la realidad. Los mexicanos tenemos un nacionalismo que impulsa el rechazo e incluso hasta el odio a los mismos mexicanos. Esto tras los agravios hechos por el presidente Donald Trump. Ciertamente el ser vecino de Estados Unidos afecta notoriamente a nuestra visión del ser nacional. El nacionalismo mexicano no se trata de declaraciones de guerra en contra de los que nos ataquen verdaderamente, sino más bien de la unión de mantener nuestra democracia.